Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en el Salmo 37. Salmo 37. Hemos titulado este salmo Esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Este Salmo 37, hermanos, tiene 40 versículos. Son muchos, entonces yo he dividido en seis partes el Salmo para explicarlo, así como en bloques, porque son muchos textos. Y de los versículos 1 al 11, ahí está el primer segmento que habla de cómo el justo, el Hijo de Dios, el cristiano, debe aprender a esperar en el Señor, aprender a esperar. De los versículos 12 al 15, ahí nos habla acerca del fracaso de los impíos, de cuál es su destino y su fin. Del versículo 16 al 19, ahí habla de cómo Dios cuida a los justos, cómo Dios cuida a sus hijos. ¿Cuántos son sus hijos? Ahí viene cómo Él tiene cuidado de nosotros. En los versículos 20 al 24, ahí habla el salmista de la diferencia y el contraste de lo que es un justo, un hijo de Dios, y uno que no lo es. Y luego en los versículos 25 al 31, habla de la conducta característica que debe tener el justo, el Hijo de Dios, los hijos de Dios, y de los versículos 32 al 40, finalmente, ahí tenemos un vistazo así rápido sobre el futuro y la seguridad que los hijos de Dios tenemos en el Señor, si sabemos esperar en Él, y todas las bendiciones que vienen por saber esperar en Él en esta tierra. Entonces vamos a estudiar los primeros 11 versículos, ¿qué les parece? Abra su Biblia ahí en Salmo 37. Mire, los cristianos, nos damos cuenta que nos encontramos rodeados de gente que no ama a Dios, ¿no es cierto? Gente que se burla de Dios, que se ríe de Dios, que pisotea el nombre de Dios, toma su nombre en vano, gente que no ama a Dios, y todo eso al justo, al Hijo de Dios, lo aflige al escuchar todas esas cosas que dicen acerca de Jesús, de Dios, como ellos toman muy ligeramente el nombre de Dios, lo toman en vano. Toda esa gente que nos rodea, pues vemos sus maldades, sus inmoralidades. Pero el problema es que en algunas ocasiones los cristianos nos arrastra la manera de ser de los impíos y empezamos a comportarnos igual que ellos, al grado inclusive de llegar a envidiarlos, ¿sí? Por eso es que en el versículo 1, si ponen sus ojos ahí en el versículo 1, nos da la primera instrucción del Salmo, Salmo 37:1. Comienza así directo diciendo: no te impacientes a causa de los malignos. Esa frase, no te impacientes, en el hebreo, impacientarse también significa enojarse. Entonces aquí se entiende así también. No pierdas la paciencia y no te enojes a causa de los malignos, o sea, por lo que ves que hacen los malignos. Porque un cristiano se entiende que tiene celo por Dios, ¿no es cierto? Un cristiano que tiene celo por las cosas de Dios, pero ese celo no tiene nos puede producir un enojo, pero ese enojo no tiene que provocarnos que transgredamos la palabra de Dios. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. O sea, habla de que una reacción natural es enojarte cuando ves que pisotean el nombre de Dios, ¿sí? Pero que ese enojo no te lleve a perder el control de ti mismo. Hace unos cuantos días oía un mensaje de un predicador que anda por ahí, que puso un ejemplo pésimo, o sea, un ejemplo que no va para nada, y él decía que así como una prostituta, alguien va y le paga para darle sus favores, dice: así tú con Dios, tú pacta con Dios, y así como la prostituta que tú le das, y luego ella te da sus beneficios, así tú, dice, pacta con Dios y Él te da sus beneficios. Suena horrible eso, ¿no? Bueno, yo cuando lo oí sentí bien feo y dije: ay,
qué pésimo ejemplo, o sea, qué pésimo conocimiento de la Biblia, comparar a Dios con una prostituta en cuanto a que tú le das y ella te da, tú le das a Dios y Él te da. Yo sentí feo, pero después, por allí también surgió a un pastor que sí, efectivamente se ve que tiene celo por Dios, y cuando escuchó ese mensaje, pues él estaba tan molesto que el siguiente reunión en su iglesia, él predicó y sacó a la luz ese pésimo y aberrante ejemplo. Pero llegó el momento en que él estaba predicándolo y estaba tan enojado que empezó a decir un montón de malas palabras. Y sí, se lo merece y más, y quién sabe cuántas cosas decía. Entonces, no, hermano, ok, los malignos, los perversos, los torcidos, los falsos, pues hacen un montón de aberraciones, pero eso no nos debe de llevar al grado de perder toda la cordura. Entonces fíjate cómo empieza el Salmo: no te enojes, no te impacientes por lo que ves que hacen los demás, ni cómo viven, pero luego sigue añadiendo en el versículo 1, dice, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Cómo es posible que un cristiano tenga envidia de los que hacen iniquidad? Bueno, sí, ahí está. Si lo dice ahí es porque somos dados a eso. Ahora, aquí la palabra envidia también en el hebreo se traduce por tener celos. Pero ¿en qué sentido tener celos de alguien? Es porque tú deseas tener aquello, y eso se traduce en envidia. Por eso está bien traducido envidia aquí, ¿sí? Ni tengas envidia, pero en realidad la raíz es más acercada a tener celos. Entonces dice, no te impacientes, no te enojes a causa de lo que ves en los malignos, todo lo que hacen y aún todo lo que tienen. Dice, no tengas celos de ellos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Pero envidia a qué? Vamos a ver, en el Salmo 73, búsquelo, porque aquí está el caso de un hombre llamado Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf era uno de los cantores en el tabernáculo de David, era uno de los dirigentes de la alabanza y la adoración, y de pronto él dejó todo para servir a Dios en ese ministerio, y él estaba dedicado a tiempo completo. Pero hubo un momento en que empezó a ver a los impíos, cómo prosperaban. Entonces mire, ponga atención ahí en el Salmo 73, versículo 2. ¿Me das un poco de monitor, Pico, por favor? Dice Salmo 73, versículo 2. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Noten, casi, por poquito, dice. Por poco, faltó muy poquito para yo ser arrastrado. Dice, por poco, dice, resbalaron mis pasos. Estuve a punto de irme al precipicio. ¿Y en qué consistía ese resbalar? Versículo 3. Porque tuve, ¿qué dice? Envidia. Tuve celos. ¿De quién? De los arrogantes, de los soberbios, de los prepotentes, dice. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde surgieron esos celos y esa envidia? ¿Viendo qué? La prosperidad de los impíos. O sea, en lugar de poner sus ojos en Dios y estar contento con lo que tenía, él empezó a poner sus ojos en los impíos, en los malos, en los arrogantes, en los perversos. ¿Por qué? Porque prosperaban materialmente mucho más que el mismo Asaf. Este solo versículo nos demuestra que para prosperar no se necesita ni a Dios. Para prosperar no se necesita ni a Cristo. Carlos Slim, si no es que es el hombre más rico del mundo, no tiene a Cristo. Bill Gates le sigue y así un montón no tienen a Cristo. Entonces, es una falacia, lo he dicho hasta el cansancio, lo voy a repetir, el evangelio de la prosperidad es falso, totalmente. ¿Por qué? Porque si los del mundo puedan hacer algo que supuestamente solo Cristo hace, entonces ¿cómo está el asunto? Se puede prosperar sin tener a Dios.
¿Sí o no? Eso comprueba que todo aquello que los impíos puedan hacer no es el parámetro final y más supremo de Dios. No sé si me expliqué. Por ejemplo, los impíos no pueden tener paz en su corazón, como los hijos de Dios podemos tener. La paz no se puede comprar, ¿verdad que no? Tampoco se puede transmitir, es algo que tú tienes en tu relación con Dios. Entonces dice Asaf que él tuvo un traspiés, ahí estuvo a punto de la caída, porque comenzó a ver la prosperidad de los impíos, de los malos, y empezó a tener envidia de los malos. Dice el versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. O sea, aparentemente todo les sale bien. Por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. O sea, son de ese tipo de gente que no sabes con quién te metiste, no sabes quién soy yo. Es gente prepotente, ¿sí? Dice el versículo 7, los ojos se les saltan de gordura, o sea que están súper bendecidos, ¿verdad? Dice, logran con creces los antojos del corazón. O sea, lo que ellos se proponen hacer lo alcanzan, lo logran. Los impíos, escuche bien, sin Dios. Sin Dios, versículo 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ahora, fíjate cómo Asaf está narrando dos cosas muy interesantes. Una, que los impíos prosperan y que son orgullosos, soberbios, prepotentes, se burlan de Dios, no toman en cuenta a Dios, en lo que ellos planean lo logran porque ellos tienen poder económico, tienen influencias, son compadres del gobernador, y si cometen algún delito por ahí, pues el procurador es su amigo y les tapa, y todo eso, ¿no?, que hay en el mundo. Entonces Asaf, más abajo en el Salmo 73, no lo vamos a leer, pero ahí dice, llegó un momento en que Asaf dijo, bueno, si estos malos, impíos, les va tan bien en la vida, dice, en vano yo he lavado mis manos, en vano yo le sirvo al Señor. ¿Por qué le sucedió eso a Asaf? ¿Saben por qué? Porque bajó su enfoque de su mirada, que la debería tener en Cristo, en Dios, la bajó al nivel de los hombres, y empezó a compararse. Dijo, no, a ver, mira el vecino, es fraudulento, es mentiroso, engaña a la esposa y mira, ya está de puesto, lo subieron en su trabajo. Hace esto, hace el otro, mira, ya está estrenó un auto y yo ni bicicleta tengo. Entonces, escúchame bien, ahí es donde está la tentación para el cristiano, que todavía no ha sabido equilibrar que las riquezas que nadie puede tener son eternas, que es Cristo y su herencia espiritual que Él nos dejó, la paz, la misericordia, la gracia. ¿Quién tiene eso? Los hijos de Dios. Y somos inmensamente ricos. El problema es cuando empezamos a compararnos con los demás. Y luego en el mundo hablan de éxito y que usted logra lo que usted pueda, lo que usted anhele, usted lo puede tener y no sé cuánto. Entonces ahí andan los del mundo todos afanados. Nosotros bajamos la mirada de Dios y comenzamos a compararnos con los impíos. Y luego todavía se pone peor la cosa si a usted le predicaron incorrectamente, erróneamente, cuando le dijeron, si tú te entregas a Cristo, tu negocio se va a triplicar. Y resulta que te entregaste a Cristo y no solo no se triplicó, cerraste el negocio. Entonces el cristiano no entiende, no sabe, y empieza a deslizarse en los caminos de Dios. Aquí nos lo dice el Salmo. Volvamos al Salmo 37. El mismo David nos dice el fin de los malos, para tenerlo en cuenta. Porque como hierbas serán pronto cortados los malos, y como la hierba verde se secarán. Y luego en el versículo 3 empieza una exhortación de parte del el Espíritu Santo que inspiró a David, una exhortación a que nosotros confiemos en Dios.
que no andemos envidiando ni entre nosotros mismos, mucho menos a los impíos. Tener celos de ellos, qué barbaridad. Versículo número 3 dice, confía en Jehová, dice, y haz el bien. Esa instrucción de confiar en Dios es para los cristianos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Ok, mira, la palabra confiar aquí, en el hebreo, tiene una idea más amplia. Significa apresurarse a refugiarse en Dios. Es decir, viene la tentación y tú apresúrate, no a caer en la tentación. Apresúrate a refugiarte en Dios. ¿Me entienden? Viene la insinuación, viene la ocasión para la envidia, cuando empiezas a ver a nivel puramente humano, y dices, y empiezas, Señor, ¿y entonces yo qué? ¿Por qué esto conmigo? En lugar de eso, confía. Es decir, plenamente, de una manera apresurada, corre a refugiarte en Dios. Significa también estar tranquilo. O sea, tú mira a tu alrededor, puedes ver la prosperidad de los impíos, pero tú, estate tranquilo, tú eres hijo de Dios, ¿sí? Tú sabes que Dios sabe sostener a los suyos, tú sabes que Dios es proveedor también nuestro, tú debes de saber que Él a veces nos prueba para que nosotros aprendamos a depender de Él. Tú debes de estar tranquilo y bien consciente, en paz, y saber que Dios en ocasiones permite situaciones difíciles en nuestra vida para que aprendamos cada vez a confiar en Él. A que lo primero que hagamos, en lugar de deprimirnos, en lugar de vociferar o maldecir o irte de la iglesia, aprendas a refugiarte apresuradamente en Dios. Que Dios sea tu refugio total. Dice la Biblia, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, bajo el cuidado del Omnipotente. Entonces dice, confía en Jehová y haz el bien. Ahora, quiero que alcancen a ver que ese confiar en Jehová es que Él no te va a dejar. ¿Por qué dice, haz el bien? Ese es en contraste con el mal que hacen los impíos. Por eso dice, haz el bien. O sea, tú no hagas lo que hacen los impíos. Sí, lo ves con un BMW, un BMW, un Mercedes. Sí, lo ves. Pero ¿producto de qué es? No siempre, por supuesto, pero los impíos, pues esos no tienen temor de Dios, ¿sí? Entonces dice, pero tú haz el bien. Si ellos cometen fraude, tú no lo cometas, ¿sí? Si ellos engañan a su esposa, tú no engañes a tu esposa. Tú haz el bien. Es lo que está diciendo aquí. Tú haz el bien. Haz lo contrario a lo que hacen los malignos. El apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 17, si va, busca ahí en su Biblia y ponga una separación ahí en el Salmo 37. En Romanos 12, 17, Pablo habla del mismo principio exactamente. Vemos pues cómo es un principio que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, acerca de hacer el bien. Dice Romanos 12, 17, dice así, no paguéis a nadie. ¿Quieren que les explique qué significa nadie en el griego? No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. No. Eso déjaselos a los que no conocen a Dios. Deja que ellos se vengan por sí mismos, toman la justicia por sí mismos. A ti, dice el Señor, a ti como hijo de Él, a ti no te es permitido pagar mal por mal a nadie. Esa es la diferencia de la vida de un impío y un hijo de Dios. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Procurar lo bueno significa acciones que no dañen a los demás. ¿Entiendes? Procurar lo bueno, procura siempre hacer lo bueno. No seas como los impíos. Versículo 18. Si es posible,
esa frase, si es posible, significa que no depende totalmente de ti, lo que sigue a continuación. Si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Es decir, hay un conflicto, hay un conflicto entre dos. Tú eres cristiano, el otro no es cristiano. Entonces, el no cristiano se enoja, el cristiano también se enoja, ¿cierto? Pero al cristiano se le dice, tú perdona. Al impío no, ¿cómo va a perdonar? No sabe de qué se trata el asunto. Entonces, cuando dice, procurad lo bueno, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz, es entonces que tú tomas la iniciativa para sanar ese conflicto, ya sea en la familia, donde sea, esa situación que está dañando los sentimientos de la familia. Entonces, tú vas con tu esposa, que no es cristiana, tu esposo, el tío, el abuelo, el vecino, qué sé yo, tú vas con él y dices, oye, ¿sabes una cosa? Mira, yo la verdad, pues no debí de haber reaccionado así, yo quiero que me disculpes, quiero que me perdones. Entonces, el otro reacciona mal y dice, no, a mí que me importa, y que tú, hipócrita, y te empieza a decir, ay, sí, porque vas ahí a tu iglesia y agarras la Biblia, eres un hipócrita, empezando por el pastor hasta el que barre allí, todos son iguales. Entonces, tú ya agüitas todo, te entristeces todo, entonces llegas y dices, ay, oiga, ¿me puede dar un consejo? Y cuentas la historia. Entonces, no, hermano, escúchame bien. Tú hiciste lo que tenías que haber hecho. En cuanto dependa de vosotros. ¿Qué depende de ti? Lo que dice Dios para ti. Hay cristianos que dicen, no, yo lo perdono si Él me perdona. Si Él se porta bien, yo me porto bien. No. Hay una frase que dijo un cristiano en la antigüedad, dijo, no esperes que los otros sean buenos cristianos para entonces tú comportarte como buen cristiano. No, tú sé cristiano. Si el otro no se comporta, tú no puedes estar esperando a que el otro se comporte como cristiano para entonces tú, mira, se comportó, entonces ya también yo me voy a comportar. No, eso es un error. No, tú no esperes que los otros hagan bien, tú no esperes que los otros perdonen, tú haz lo que tienes que hacer. ¿Me expliqué? Eso es procurar lo bueno delante de los hombres. Estad en paz delante con todos los hombres. Si el otro reacciona negativo, ese es asunto de él. Tú haz tu parte. ¿Se entendió? Ok. Versículo 19. No os venguéis vosotros mismos. Ok, el impío, ese toma venganza. Toma la justicia por sí mismo. Ya ven que hoy ya existen hasta los matacetas. O sea, los ejecutadores ahora los están ejecutando. ¿Por qué? Porque se justifican los matacetas diciendo, es que el gobierno no hace nada. Entonces, como mataron a mi primo, entonces como el gobierno está vendido y dice un montón de cosas, entonces yo tomo la justicia en mis manos y yo investigo y ya sé quiénes son y van y lo matan. Pero nosotros no, hermano, nosotros somos cristianos. Bueno, se supone, ¿no? Que somos. Que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dice. No, para nosotros no es la venganza, hermano. Así es que si alguien te calumnia, tú no tomes represalias. Tú no contestes la agresión. No te rebajes al nivel de un impío. Y ahorita vamos a ver cómo el Salmo nos da las respuestas a todas estas situaciones. No te vengues por ti mismo, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, o sea, porque Dios lo dijo. ¿Qué dijo Dios? Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando Dios dice, mía es la venganza, esa venganza no está motivada por el resentimiento, porque Dios es santo. Esa venganza habla de un pago y se refiere a la justicia de Dios que ha sido violentada. Y como Dios es un Dios justo, Él tiene que dar el pago a cada uno conforme a sus obras.
Entonces, si alguien te calumnia, si alguien te defrauda, y luego tú vas y lo delatas delante de un juez, luego el juez se vende, como no suele suceder, ¿verdad? Se vende con el tranza, con el ofensor. Entonces tú, ¿ya qué te queda a ti? ¿Ya qué puedes hacer? Nada. ¿Sí? Entonces, fíjate, hasta la gente que no es ni cristiana, cuando está en el dolor de la injusticia, dicen, bueno, aquí la justicia de los hombres se compra, se vende, y el que tiene dinero, ese tiene justicia. Y el que no tiene dinero, como yo, decía un señor que le mataron un hijo, pues yo no puedo comprar la justicia. Dice, pero hay una justicia que nadie puede comprar, y es la justicia de Dios. Y yo me esperaré a que Dios haga justicia. A veces nos dan lecciones de más sobriedad y de más entendimiento que los que decimos que somos cristianos, que da vergüenza. No, hermanos, la venganza es del Señor. Tú no te cobres por ti mismo. No te defiendas a ti mismo. Deja que Dios sea tu defensor. David decía, cuando se juntaron los malignos contra mí para comer mis carnes, dice, yo esperé en Él, yo confié. Y a mí Dios me guardó, a mí Dios me defendió. ¿Por qué? Porque David era inocente de lo que le estaban acusando. Sigue diciendo el versículo 20. Así que si tu hermano, tu enemigo, tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Eso ya rebasa cualquier ética puramente humana. ¿No es cierto? ¿Por qué? Mira, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¡Qué mandato!, ¿no? Si tu enemigo tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Este es un hebraísmo que significa tu enemigo quedará avergonzado porque él te hizo un mal. Y tú cuando lo viste en desgracia le hiciste un bien. Pero eso es divino. Eso es de Dios. El versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, no te dejes vencer de lo malo. Vence con el bien el mal. Aquí hay una hermanita, y aquí está ahorita, me contó algo bien tremendo. Resulta que ella es una persona sencilla, es una mujer humilde, sencilla, ama a Dios con todo su corazón, y decía que sus familiares, sus hermanas, sus hermanos, la querían despojar de sus bienes de ella. Pero ella decía, no, pero ¿por qué? Es lo que Dios a mí me ha dado. No, que fírmame aquí. Entonces la agredían, primero verbalmente. Bueno, llegó el momento en que la agredieron físicamente y la golpearon con puños y pies. Y aquí está esa hermanita ahorita. Y cuando ella me contó, me dijo, ¿qué hago? Le dije, bueno, ora por tu familia, que Dios tenga misericordia. Entonces, bueno, sí. Pasó como un mes y medio, no sé, y vino conmigo hace como unos 15 días. Y me dijo, pastor, ¿se acuerda lo que le comenté de mi familia? Fíjese que mi hermano, uno de los que me agredían, se subió a un árbol, algo estaba haciendo ahí cortando ramas, no sé, y que se cae del árbol. Pero se vino y dio el ranazo. Y pues imagínate caerte de una altura 5 o 7 metros. Dice, no, pues ahí quedó, llegó la ambulancia. Bueno, llamé a la ambulancia, se hizo todo aquello. Entonces, pues ahí estaba mi hermano todo mal, todo quebrado y todo mal. Dice esta hermanita. Entonces yo me acerqué con él y le dije, mira, tú no te preocupes. Pero fíjate, yo noté que lo que ella me estaba contando le salió espontáneo. Y dijo, no te preocupes, yo te voy a venir, yo te voy a cuidar, yo te voy a hacer tu sopita, yo te voy a hacer tu caldito, yo te voy a cuidar de ti. Y dice que el hermano así todo cabrón, nomás la miraba. Así como diciendo, ¿y ahora esta? ¿Ves? ¿Qué sucedió allí? Esta hermana no fue vencida de lo malo, sino venció con el bien el mal. Esta hermana no se dejó vencer por la amargura, por el enojo, por la revancha, ¿entienden? Por la venganza, no. Entonces yo le dije a esta hermana, le dije, ¿sabes una cosa? Lo que tú hiciste con ellos, que te maltrataron y hasta te golpearon, fue uno de los actos de adoración más profundos que un cristiano puede hacer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces la palabra de Dios,
como está ahí, estás honrando a Dios, estás siendo dócil y obediente, y te estás portando como lo que es una cristiana. Y yo le dije, sigue así, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta frase de vencer es tomada de los luchadores grecorromanos de aquellos tiempos, que luchaban entre sí, pero como ahora los luchadores, bueno, ya degeneró en todas unas payasadas, ¿no? Los luchadores, ¿no? Pero siempre había los luchadores estaban ahí en el Coliseo, y siempre había quien le iba a cierto luchador grecorromano y luego a otro. Pero siempre había algo muy que todavía se da en las luchas, como que unos representaban a lo bueno y otros a lo malo. Sí, ahora en la lucha libre que se estila en esos tiempos son los técnicos y los rudos. Y los técnicos supuestamente representan a los buenos y los rudos a los malos, ¿verdad? Y la mayoría de la gente le va a los técnicos, o sea, a los buenos. Entonces cuando empiezan a luchar, el técnico, el bueno, lo hace bajo las reglas, pero el rudo, el malo, empieza a hacer cosas prohibidas. Y el referee se voltea, se distrae y ¡pum!, le da un puntapié donde no se vale. Entonces el otro cae y ya le cuenta y ya le da el gane. Y el otro dice, no, es que violó la regla. Y el otro, como es rudo, es malo, lo venció. Pero lo venció ¿cómo? Engañosamente, cometiendo fraude. Escúchame bien, hay una lucha entre el bien y el mal, siempre. Hay una lucha entre vengarte, maldecir al que te maldijo, o dejar que Dios sea el que haga justicia, que Él se vengue, y tú en lugar de maldecirlo, tú lo bendices. Hay una lucha, hermano. Porque si alguien viene y dice una calumnia, una mentira contra ti, eso duele, pero duele en la carne. ¿Entiendes? Pero como Dios a nosotros nos da la instrucción, tú no te dejes vencer por lo malo. Vence con el bien el mal. Entonces Él te dice una calumnia, tú ora por él, dale una bendición. Bendecid, dijo Jesús, y no maldigáis. ¿Están entendiendo, cristianos? Entonces, fíjate, volvamos al Salmo 37. Entonces dice, después de que nos dijo, no tengas envidia, no te enojes, no tengas celos, dice, mira, tú confía en Jehová, apresúrate a refugiarte en Dios y haz el bien, dice, y habitarás en la tierra. Eso sí, esa es una frase que significa vivirás en paz. No hay nada como vivir en paz, hermanos, aquí en esta tierra. Y luego dice, y te apacentarás de la verdad. Esa palabra apacentar es un término que se usaba en relación de un pastor con ovejas, como vimos en el Salmo 23, que él apacienta sus ovejas, ¿verdad? Entonces, apacentarse es alimentarse, tener abundancia de pastos buenos. Entonces, fíjate lo que dice aquí, tú no te dejes vencer por el mal, sino vénselo con el bien. Entonces tú vas a tener mucha paz, y la verdad va a ser tu alimento continuo. La verdad va a ser tu alimento. Tú vas a estar rodeado de la verdad de Dios, y esa va a ser tu seguridad. En el versículo 4 viene una frase muy interesante. Dice así, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Habían oído ese versículo? De memoria. Se lo saben muchos cristianos. Ok, pongan mucha atención. Ese versículo ha sido mal interpretado, desgraciadamente. Cuando lo sacas de su contexto, de los textos que lo rodean, los que vienen antes y después, pues le puedes dar la aplicación que más se te antoja, ¿no? Comúnmente, generalmente, este versículo se aplica más o menos a lo siguiente: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Se aplica así. Está en la alabanza, estamos en la adoración, estamos en ese momento lindo como hace un rato, ¿no?
De pronto el que está dirigiendo la alabanza en cualquier iglesia dice: hermanos, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Suena bien, ¿no? Dice, entonces, como nos estamos deleitando en la presencia del Señor, en la adoración, ahorita es el momento en que tú le pidas a Dios los deseos de tu corazón. Así se interpreta. Pero déjenme decirles una cosa, es errada esa interpretación, es incorrecta la interpretación. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el Salmo desde que empezó, no está hablando de eso. Está hablando de comportamiento, ¿sí o no? Está hablando de no celes, no envidies, no te vengues, no, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa deleitarse? Bueno, ahí va. La palabra deleítate viene de un término hebreo que es anag. Y anag tiene varios significados, entre otros significa ser suave, habla de docilidad, ser maleable, dice el diccionario en hebreo, ser maleable, es decir, ser dócil. La maleabilidad es una palabra que describe una de las características del oro, del metal, que significa que con por ejemplo, 1 kilo de oro, o menos de medio kilo de oro, lo tienes ahí en una barra, lo fundes, entonces el artesano lo empieza a trabajar y con ella puede cubrir el ángel de la independencia en la Ciudad de México, que no es de oro macizo, ¿entienden? Se ve de oro, pero es una cubierta muy finita. Eso significa que el oro tiene una cualidad, una característica de ser maleable, o sea, es fácilmente que se extiende, es muy dócil al manejo del joyero, ¿entienden? Del artesano, que él oprime, hace su trabajo, y el oro es muy dócil para acomodarse según el deseo del joyero o del artesano. Entonces, fíjate bien, pon atención, lo que está diciendo, los primeros 3 versículos está hablando, no tengas envidia, no seas celoso de los impíos, no te vengues por ti mismo, no haz el bien, no hagas el mal, sé maleable. Y ser maleable significa ser obediente a su palabra. Y entonces dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, ven cómo el contexto nos está pues confirmando que esa interpretación que yo les mencionaba no es correcta. ¿Por qué? Porque puede estar alguien allí entre toda la multitud, alguien que, bueno, hace gestos y pone carita de San Martín de Porres o de la Madre Teresa de Calcuta y hasta hacen los mismos gestos que uno cuando adora a Dios, ¿no? Pero ese que está allí, así cantando, y ay, mira cómo está en la adoración, se está deleitando en el Señor, ese puede ser un adúltero. Puede tener doble vida, puede ser un ladrón, puede ser un ratero, un mentiroso, un fraudulento, ¿me entienden? Puede ser hasta un lobo rapaz, que está haciendo los mismos gestos que todos, ¿entienden? Entonces el que está dirigiendo dice, deleítate a sí mismo en el Señor, nos estamos deleitando, lo que está en tu corazón, pídeselo. Entonces el que está en un pecado o en pecados, dice, ay, qué bonito, sí, yo me estoy deleitando. Bueno, el deseo de mi corazón, y empieza a pedirle a Dios. No, porque el contexto nos desmiente eso. ¿Lo están entendiendo? Ok, seguimos adelante. ¿En qué consiste entonces el deleite? El deleite, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, él se aplicó unas escrituras en el Nuevo Testamento y en los Evangelios, cuando dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi corazón? Y él tomó una escritura del Antiguo Testamento y la aplicó a sí mismo. Cuando él dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, esa palabra, agradar en el griego, significa que produce un deleite interno, una satisfacción interna. Entonces, ahí nos concuerda que deleitarse es hacer la voluntad de Dios. Ese es el deleite, en que le hagas caso a Dios, de no tener celos, de no tener envidia, de no estar amargado, de no vengarte, porque esa es la instrucción del Salmo, esa es la enseñanza del Salmo.
En ese momento, cuando tú haces la voluntad de Dios y haces a un lado la venganza y que te calumniaron y tú bendices, en ese momento, cuando tú haces eso, de pronto algo opera dentro de ti, comienzas a sentir una felicidad de haber agradado a Dios. Porque cuando tú amas a alguien, lo quieres agradar, ¿no es cierto? Cuando tú amas a tu esposa, la quieres agradar. Cuando amas a tu esposo, lo quieres agradar. Y cuando ves que tu esposo, tu esposa, tus hijos se agradan de lo que tú hiciste por ellos, te produce una satisfacción, ¿no? A eso se refería Jesús. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Por eso está bien traducido, deleítate en el Señor. Pero va de acuerdo con los 3 versículos anteriores, que hablan de no envidies, no te vengues, no, etcétera. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque el ser dócil y obedecer su palabra, el ser maleable y hacer lo que Dios quiere, el corazón del cristiano, cuando hace la voluntad de Dios, porque la conoce, el corazón del cristiano se alinea con la voluntad de Dios. ¿Sí? Es decir, sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque lo ve en la palabra de Dios. El cristiano, por ejemplo, el cristiano que es maleable, obediente, no anhela las cosas de este mundo, sino las cosas eternas. ¿Por qué? Porque así dice la Biblia. Poned la mira en las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Sí? No pongas tu mira en las cosas terrenales. Entonces, esa es la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque el impío pone sus ojos en las cosas de este mundo. Pero al cristiano Dios le dice, no, tú no, porque todo esto se acaba. Tú vas a poner tu vista en Cristo. Tú vas a poner tu vista en las cosas de arriba. Entonces, cuando tú pones tu vista en las cosas de arriba, te ubicas y empiezas a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, un varón, cabeza de hogar, bien ubicado, comienza a orar muy diferente y dice, Señor, ayúdame a ser un mejor esposo para mi esposa y un mejor padre para mis hijos. ¿Ustedes creen que eso está en la voluntad de Dios? Desgraciadamente los que enseñan que todo lo que tú declaras y que tú, como por aquí anduvo un predicador la semana pasada que predicó, uno de sus puntos fue, empezó a presumir que él tiene casas, tiene carros y que tiene un jet, dijo. Pero ¿saben por qué tengo eso? Dijo, porque yo lo arrebato, dice. Y tú puedes arrebatar para ti lo que tú desees. Y muchos de ustedes no tienen nada porque no arrebatan. Espérenme, escúchenme bien. Arrebatar. ¿Qué es arrebatar? Es así, ¿no? Ok. Dios es la fuente de las bendiciones, ¿sí o no? ¿A quién se le ocurre arrebatar? Y resulta que lo que arrebatan son casas y carros. ¿Por qué no arrebatan, si eso existiera en la Biblia, por qué no arrebatan ser un mejor padre? ¿Por qué no arrebatan eso? ¿Por qué sí carros y casas y aviones? ¿Por qué no arrebatan ser una mujer dócil a Dios, sometida, que cuide su hogar? ¿Por qué no arrebatan eso, señoras? ¿Y por qué sí arrebatan un mejor puesto, la gerencia? ¿Y por qué? Porque están todos desubicados. Entonces el cristiano que es dócil, que es maleable, formable por Dios, pues hace la voluntad de Dios y se deleita en obedecerle. Y le produce una paz y un deleite y una felicidad. Entonces, un cristiano obediente que es maleable se alinea, es más fácil alinearse a la voluntad de Dios, hermanos. Un cristiano que es dócil y obediente sabe que Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y todas las demás cosas, las cosas terrenales, serán, ¿qué? Dijo, añadidas. Entonces el cristiano sabe. Por eso es que las oraciones de un cristiano que se deleita en Dios, que es maleable, que obedece la palabra de Dios, escúchenme bien, raras veces y pocas veces sus peticiones tienen que ver con lo terrenal, con lo material.
Pablo oraba y decía, Señor, yo oro para que el entendimiento sea abierto. Yo oro para que un espíritu de sabiduría sean dadas, un espíritu de conocimiento. Esas eran las oraciones de Pablo. Yo oro para que la gracia de Dios abunde en sus corazones. Esas eran las oraciones diferentes de un verdadero apóstol de Jesucristo. ¿Están comprendiendo? ¿Por qué? Porque ya está bien ubicado el cristiano. Y como es dócil, sabe que Dios no lo va a abandonar. Sabe que Dios le va a dar un techo, le va a dar un trabajo, y cuando lo pierda lo va a sostener de manera sobrenatural. Pero el cristiano sabe que Dios no lo va a dejar. ¿Sí o no? Por eso el cristiano está confiado, está tranquilo. Y en esa confianza permite que Dios se glorifique. Y es ahí precisamente donde tú y yo vamos a conocer a Dios en una dimensión más profunda. Fíjate, este principio que yo le estoy enseñando, a mí en lo personal me ha llevado pues a enfocarme obviamente en las cosas de arriba, ¿sí? Les voy a decir algo que muy pocas veces he platicado, pero hoy lo voy a contar. Miren, con los dedos de mis manos, aquí, 10 dedos, puedo contar, y me sobran bastantes, las veces que yo he pedido algo material a Dios. ¿Pero cómo? No. ¿Por qué? ¿No lo necesito? Claro que lo necesitamos. ¿Pero por qué no? Ahora, ¿está mal pedir? No. Pero fíjate lo que dijo Jesús. Ustedes cuando pidan, digan, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan, o sea, lo elemental. Entonces, si analizamos las oraciones que se hacen en las iglesias, con los pastores enfrente, los deseos de los corazones de la gente, tú dices, ay Dios, esto no parecen iglesias cristianas, estos parecen clubes del oso Balú, o qué sé yo. O sea, nada que ver con los deseos internos de un cristiano bien ubicado, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque el cristiano que está bien centrado en el Señor sabe, repito, que Dios da todo por añadidura, ¿no es cierto? Y de las veces que he pedido algo, o que un cristiano que está enfocado con el Señor, de las veces que pide algo material, casi siempre no son ni para él. Es que, miren, les soy sincero, Dios lo sabe. Yo no recuerdo la última vez que yo pedí algo material para mí. No, la última vez que yo me acuerdo por ahí, traté de hacer memoria, ¿saben? Cuando yo pasé enfrente de este auditorio en el que estábamos, que era un cine aquí, ese yo lo pedí, se lo pedí. Pues no es para mí. Bueno, Dios al fin y al cabo conoce y sabe. Y cuando entré en ese lugar que parecía la cueva de Batman, estaba espantoso este lugar. Yo me paré aquí donde estoy justo. Estaba oscuro, estaba terrible. Por ahí entraba en aquella ventanita que nunca la tapamos, entraba un poco de luz. Y yo me paré aquí y esto era un desastre. Pero cuando me paré aquí yo le dije al Señor, Señor, yo quiero este lugar. Y el Señor me dijo, es suyo ese lugar. No hubo manipulación de dinero, no manipulamos las ofrendas. Dios dio este lugar y lo pedí, pues ni siquiera es para mí. Es para todos, porque no, aquí está sentado muy a gusto, escuchando. Entonces, hermano, mira, un cristiano dócil y obediente descansa en Dios, confía en Dios. Vamos al versículo 5 rápidamente. Porque un cristiano obediente, maleable, lo que hace es lo que viene aquí a continuación, que viene en imperativo, es un verbo imperativo. Encomienda a Jehová tu camino. Es imperativo, o sea, es un mandamiento. ¿Por qué? Porque tendemos a confiar en nosotros mismos. Tendemos a confiar en nuestros propios planes. Porque encomendar aquí en el hebreo significa poner en las manos de Dios algo. Ponerlo en las manos de Dios. Por ejemplo, tú sufres mucho porque tu esposo no es cristiano.
Y bueno, hay casos muy extremos, ¿verdad? Ahora ya hasta se droga. Antes te engañaba, pero ahora ya hasta se droga. Entonces tú estás desesperada, pero todo eso hay que añadirle que ahora te golpea el hombre ese. Entonces dices, ¿qué hago? Pides consejo, ¿qué hago? Porque pues yo lo amo. Entonces la instrucción bíblica es: encomienda a Jehová tu camino. O sea, todo lo que tú haces, aquí camino, habla de lo que tú haces, tu conducta. Encomiéndate, ponte en las manos de Dios y pon en las manos de Dios a tu marido. ¿Qué vas a hacer cuando, o qué debe hacer un matrimonio que su hijo se va del hogar? Y tú le has llamado la atención, lo has reprendido y él se burla de ti. Y se te pone al tú por tú y hasta te avienta como queriendo pelear. Se cree muy gallito. Entonces tú te destrozas por dentro. Y dices, no es posible que ese bebé que yo presenté en la iglesia ahora se esté rebelando a sus padres y se esté yendo al mundo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Preocuparte todos los días así? No. ¿Qué dice? Ponlo en las manos de Dios. ¿Entiendes? Ponlo, encomienda al Señor. Ponlo en las manos de Dios. Que vas a hacer un negocio, que los planes que tú tengas, ponlos en las manos de Dios. Bueno, ya viene el 2012. Y con sus propósitos y todas esas cosas que la gente hace. Y uno que otro cristiano también ahí le entra a los buenos propósitos. Bueno, el problema no es hacer buenos propósitos o buenos planes. El problema es que no incluyas a Dios en tus planes. Ese es el problema. Y aún muchos cristianos. Entonces tú te adelantas y así con arrogancia, este año que viene compro casa. Cálmate. ¿Sabes qué es eso? Eso es jactancia. Más bien deberíais de decir, si Dios quiere y está en su plan y en su voluntad, podremos comprar este año nuestra casa. Y si no, para el otro. Y si no, para el otro. Y si no, pues hasta que lleguemos a las moradas eternas. ¿No es cierto? El problema es que no incluimos a Dios en los planes. Pero este año voy a hacer un tremendo negocio y haces todos los planes de tu vida. Tus buenos propósitos. ¿Se acuerdan de los que hicieron esas cosas, los propósitos cuando iniciaba el 2011? Pues ya se terminó el 2011. ¿Dónde quedaron todos sus planes? Y algunos de ustedes se sintieron frustrados. Y decretaste, y estableciste, y ordenaste, y quién sabe cuánta cosa hiciste. ¿Y qué pasó? Nunca incluiste a Dios en tus planes. O sea, no pusiste en las manos de Dios ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a nadie, ni tu negocio. Está terminando el 2011, ya vienen las ilusiones del 2012 y ya vas a renovar tus propósitos nuevos. Olvídense de esas cosas, hermanos. Olvídense de eso. Y vayámonos más hacia la obediencia a Dios. No tengas envidia de los arrogantes. No te llenes de amargura. No tengas celos de los impíos. No te vengues por ti mismo. No te dejes vencer de lo malo. Sé maleable y yo voy a producir, como diciendo el Señor, voy a producir en ti un deleite. Y a donde yo te diga vas, que vayas, vayas. Cuando te diga cállate, tú te callas. Tú me puedes expresar tus deseos, pero déjame a mí, como diciendo el Señor, que mi soberanía decida si eso es para ti o no. Eso es tan diferente, hermanos, eso es diferente. ¿Cómo que arrebato? Eso es una falta hasta de educación. A ver, tú llegas con tu raya, ¿verdad? Con tu aguinaldo. ¿Cuántos les dieron ya su aguinaldo? Llegas con tu aguinaldo. Viejita, mira, me dieron ya mi aguinaldo. Entonces llega tu hijo, a ver, presta para acá y te lo arrebata. Es que yo quiero un triciclo eléctrico. Entonces tú le dices, ¿qué muchacho grosero? Y toma, le das un... Entonces, todos esos que andan enseñando que arrebata las bendiciones y son unos malcriados, eso es lo que son, unos groseros delante de Dios. Faltos de temor de Dios, no conocen a Dios. Como si Dios
estuviera allí, a ver, ay, me lo rebotó, ay, Gabriel, fíjate nomás, ¿y ahora qué hago? Ay, Dios. Puras tonterías, y por eso la gente comete tonterías y ofenden a Dios, ¿entienden? Agreden su santidad, agreden su soberanía. Y no es así. Encomienda a Jehová, ponte en las manos de Dios. El Proverbios 16:3, no lo busquen, dice, encomienda a Jehová tus obras, o sea, todo lo que haces, y tus pensamientos serán afirmados. Es decir, tú encomienda a Dios, quiero hacer esto, Señor. Si está en tu voluntad, pues tú guíame. Y Él va afirmando tus pensamientos, ¿entiendes? Si, hasta para entrar a la universidad, X universidad, mete a Dios en tus planes. Encomienda a Dios allí. Mira lo que hizo Jesús. Primera de Pedro, allí sí búscale. Primera de Pedro 2:20. Todo, nuestra vida tiene que estar totalmente puesta en las manos de Dios, encomendándola. Aquí vemos un pasaje que se refiere al sufrimiento de Jesús. Obviamente Él fue inocente, lo calumniaron. A Jesús le dijeron que era un borracho, porque iba y les predicaba a los borrachos. Lo invitaban a cenar con gente de mala reputación ahí en el pueblo, y él aceptaba la invitación, pero con el propósito de irles a predicar el evangelio, ¿sí? Entonces le decían, borracho y comilón, le decían, porque le gusta ir a los banquetes de los malos, de los publicanos. Un día estaba en la casa de un hombre, de un fariseo llamado Simón, y ahí estaba Jesús. Entonces dice que entró una mujer que traía un frasco con perfume de mucho precio, y se postró ante Jesús, rompió el frasco y lo empezó a ungir los pies de Jesús con ese perfume, y a enjugar con sus lágrimas, caían ahí en los pies de Jesús y los besaba, dice, y con su cabello enjugaba los pies de Jesús. Y el fariseo, como hay un montón de fariseos hoy, igual, dijo, uy, si este fuera profeta, se daría cuenta quién es esta mujerzuela. Y Jesús lo mira y dice, Simón, Simón. Bueno, no, bueno, ese es algo mexicano. Ay. Los que nos oyen en muchos países van a decir, ¿por qué se rieron? Bueno, no quiero tomarme tiempo en explicar eso de Simón. Bueno. Dice, mira, Simón, yo entré a tu casa y no me lavaste los pies, que era una atención. Entré a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite. Eres un fariseo. Y bueno, lo acusaban a Jesús. Un día hizo milagros y le dijeron, está endemoniado. Fíjate nomás, a Jesús decirle, está endemoniado. Y luego le dijeron, por el dedo de Belcebú, echa afuera a todos esos demonios. A Jesús lo acusaron de todo. Ya ven, hace no mucho, lo acusaron hasta de homosexual. ¿Sí? Hay una película por allí, Corpus Christi, lo ponen a Jesús, que él tenía relaciones sexuales, homosexuales con sus discípulos. Fíjate de todo lo que lo acusan. Lo acusan de que no resucitó, que nomás hizo allí una buena actuación y que le dieron su Oscar allá en Hollywood. Lo acusan de que tenía como amante a María Magdalena. Lo acusan de que se confabuló con Judas, diciéndole, mira, vamos a ponernos de acuerdo, tú me entregas para bien de toda la humanidad, pero tú vas a tener el primer lugar allí junto a mí en el cielo. Fíjate nomás, o sea, el código de Da Vinci.
ese que sacaron. Fíjate, a Jesús lo acusaron de todo, hermano. De homosexual, de mujeriego, de fornicario, de endemoniado, de todo. Lo golpearon, todo. Mira lo que hizo. Mira lo que hizo. Primera de Pedro 2:20. Pues qué gloria es, o sea, qué mérito tiene si pecando sois abofeteados y lo soportáis. No te lo mereces. ¿Sí? Mas si haciendo lo bueno, ¿qué? Sufrís y lo soportáis. Ahí está. Siendo honesto, íntegro, obedeciendo a Dios, siendo maleable, no vengándote, o sea, haciendo lo bueno, lo soportáis, y sufrís y lo soportáis. Mira lo que dice: esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Versículo 21. Pues para eso fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni selló engaño en su boca. Mira, aquí está el 23. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. ¿Ven? Cuando padecía, o sea que lo golpearon, padecía de las calumnias, de todas las burlas. Cuando padecía no amenazaba, diciendo, no saben con quién se metieron, no saben quién soy yo, de mí se acuerdan. No, dice, no amenazaba. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué dice al último del versículo 23? Sino, ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Exactamente lo mismo. Encomienda tu vida al Señor. Encomienda a tu esposo pagano al Señor. Encomienda a tu hijo rebelde al Señor. Encomienda la situación familiar que tienes. Déjasela al Señor. Pon tu confianza en Él. No trates tú de solucionar algo que es materialmente imposible. Ahora, volvamos al Salmo 37 rápidamente, porque nos vamos sobre el final. Dice, encomienda a Jehová tu camino, y fíjate cómo va de la mano, o sea, encomendar, pon tu asunto en el Señor y confía en Él. O sea, es decir, tú te encomiendas al Señor, tu causa, tu situación. La encomiendas para que Él obre. Pero luego, la instrucción es, una vez que hayas encomendado a Jehová tu vida, tu camino, tu familia, confía en Él. Por supuesto, ¿no? Confía en Él y Él hará. En la versión en lenguaje sencillo se lee, pon tu vida en las manos del Señor y confía plenamente en Él y Él actuará en tu favor. Versículo 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Significa que todos verán con claridad que tú eres un hombre justo, que eres una mujer de Dios, ¿entiendes? Así como brilla el sol a mediodía. ¿Cómo brilla el sol a mediodía? Salgan ahorita, miren, bueno, ya pasó de mediodía. Pero es cuando el sol está en todo su apogeo, ¿no? Nada se esconde a la luz del sol. Entonces, mira, brillará de esa manera tu conducta. La gente verá que tú no eres vengativo, ¿entiendes? Que tú no eres envidioso, que tú no eres calumniador, que tú no te dejas no te arrebatas por el enojo y la ira y empiezas a vociferar por todo. No. ¿Por qué? Porque tú confías en Dios y encomiendas a Dios tu causa y estás tranquilo. Y todo eso se verá como el sol del mediodía, dice. Versículo 7. Mira, encomienda. Pon tu vida totalmente en las manos de Dios. Confía en Él. Tienes que descansar en Él. Él va a obrar. Y una vez que hiciste eso, viene una instrucción en el versículo 7, que sigue a esas 4 que ya mencionamos. Dice, guarda silencio ante Jehová. La frase guarda silencio en el hebreo da la idea de estar mudo, o sea, de no hablar. Pero dice el diccionario que por implicación es detenerse en seguir hablando, es decir, callar, ¿sí?
Y ese callar, ¿por qué? Porque tú ya depositaste en el Señor tu causa, ya la encomendaste. Entonces estás confiando en Él, de que Él va a obrar a tu favor, porque así es lo que dice. Entonces tú ya guardas silencio. Ok, estás bien herido, pero ya no andas regando tu amargura por todos lados. Ya te quedas callado delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya encomendaste tu causa. Porque ya estás confiando que Él va a hacer algo a tu favor. ¿Me estoy explicando? Guarda silencio, estate quieto. Pero también tiene la idea de descansar. O sea, como ya encomendaste a Dios lo que tú no puedes hacer, tienes que descansar, ¿no es cierto? Callado, guardar silencio, reposar significa estar sosegado. ¿Por qué? Porque sabes que Dios sí es todopoderoso y que Él va a sacar tu inocencia a la luz, tu justicia como el mediodía, las peticiones de tu corazón acerca de tu esposo, tu esposa, tus hijos, qué sé yo. Esas tú vas a esperar a que se cumplan, que Dios haga ese favor contigo. Ahora bien, fíjate, cuando estás en la batalla, en el conflicto, como tú ya encomendaste a Dios y confías que Él hará, no te apresures a vociferar. ¿Entiendes? No te apresures a hablar. Cállate. Como ya descansaste en el Señor, entonces eso debe de provocar guardar silencio ya y no andarle contando a todos tus amarguras, y menos las publiques por internet, y menos en tu Facebook. Y no, es que esto y que el otro, y que él dijo, y que él me hizo, y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Ya cállate la boca. Si eres cristiano y estás encomendando a Dios tu causa. A ver, dile a tu vecino, calladito te ves más bonito. Ay, qué horrible es uno que dice que es cristiano y saca su amargura por todos lados. Qué espantoso es eso. Y, es que mi esposa, es que el pastor, ay, qué horrible es eso. Ok, ¿qué pasó ahí? ¿Estás celoso? ¿Estás envidioso? ¿Estás amargado? ¿Qué dice el Salmo? No te impacientes, no te vengas por ti mismo. Encomienda a Dios tu causa, descansa, confía y guarda silencio. Y mira lo que viene a continuación. Ve, yo quiero que pongas en tu mente todas estos cuadros, dice. Guarda silencio, o sea, ya estás tranquilo, confiando en Él. Y luego dice, y espera en Él. Eso es lo más difícil, hermano. Esperar. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, te voy a dar una descendencia grande. ¿Saben ustedes cuánto tardó Dios en cumplir su promesa de darle un hijo a Abraham? 25 años. Y Abraham no era de esos payasos de que arrebato tu promesa. No. El problema es de que en la soberanía de Dios Él sabe cuándo cumple su promesa. Puede tardar un día, 15 minutos o 25 años. Pero vean, en la impaciencia de Abraham cometió un gravísimo error. Tuvo un hijo fuera de su matrimonio. Se llamó Ismael. De ahí vienen todos los árabes. Y hasta la fecha son una calamidad para Israel, los árabes. ¿Por qué? Por impaciente. A los 10 años dijo, no, pues Dios ya se tardó. Y tuvo un hijo fuera del matrimonio. La impaciencia, hermanos, por no saber esperar. Y aquí se nos dice, ustedes tienen que aprender a esperar. Cuando Israel supo esperar en Dios, Dios hacía milagros. Dios salía a favor de ellos. Ese Job, miren lo que dijo Job. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes? Y tomaré mi vida en mi mano. O sea, yo voy a hacer justicia en mi propia mano. ¿Voy a quitarme yo la vida? ¿Me voy a suicidar? No, dice. He aquí, aunque Él, o sea Dios, me matare, en Él esperaré.
Mire, Job aquí había perdido a sus hijas. Era un hombre muy rico, perdió toda su riqueza. Y luego estaba enfermo, le salió una sarna. Y estaba ahí esperando, hermano. Por eso la Biblia exalta la paciencia de Job. Dice, la paciencia de Job. Y Dios se sentía tan complacido de un hombre como Job, que hasta se lo presumió al diablo. Y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre justo, un hombre recto. Imagínate que Dios opine eso de cada uno de nosotros. A mí qué me importa que fulano de tal opine de mí que yo soy el anticristo. A mí qué me importa, a mí lo que me importa es lo que piense Dios de mí. Y eso solo yo lo puedo saber cómo es mi vida ante Dios. Nadie más, ¿sí o no? Entonces no te importe lo que digan, lo que hablen, lo que dejen de hacer. Tú encomienda al Señor, no te vengues, no te amargues como los amargados esos. Ni mucho menos cobres venganza, no les respondas a todos esos amargados. No te rebajes a ese nivel de los que te agreden. Tú encomienda a Dios, deja que Dios le dé el pago a cada uno. Y el culpable, Dios no lo tendrá por inocente, quien sea. Amén. Entonces, el problema está en esperar. Ahí está, esperar. David oró, no lo busquen, Salmo 5. Y dijo, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Estaba gimiendo, porque aquí él era perseguido injustamente. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa frase, me presentaré delante de ti, es presentaré mi queja delante de ti. Con Dios, sí ve y dile, Señor, injustamente me están calumniando. Señor, abusaron de mí. Señor, me quitaron mi carro. Señor, Señor, tú eres el que hace justicia. Yo quiero mantenerme como tú dices. Yo no me voy a vengar. Yo no voy a dar rienda suelta a mi amargura y a mi resentimiento. Yo quiero deleitarme en ti, yo quiero ser maleable. Si esta prueba que me estás poniendo es para formar en mí a Cristo, yo lo acepto. Yo quiero ser como el oro, maleable, moldeable. Moldéame, Señor. ¿Sí? Yo quiero deleitarme en ti. Entonces, mi causa la presento delante de ti. Me encomiendo a ti y confío en ti que tú vas a hacer. Entonces me voy a quedar callado y voy a esperarme a que tú obres. Nos vamos con el final del Salmo. Dice el versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Y luego vuelve a reiterar, estoy en el Salmo 37:7, no te alteres con motivo del que prospera en su camino. Otra vez vuelve a decirlo, no te alteres. Por el hombre que hace maldades, no te alteres, no te compares, no le envidies. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. 9. Porque los malignos serán destruidos. Pero, ¿qué dice? Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues he aquí, de a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Versículo 12, mira el fracaso de los impíos. Dice, maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él. Y hasta Gabriel ahí tirado en el suelo, riéndose, carcajeándose. Dice, porque ve que viene su día del castigo al malo. Por eso tú ocúpate en lo bueno y no seas vencido de lo malo. Versículo 14. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Pero su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. ¿Quién es el que va a hacer eso? ¿Tú o Dios? Descansa en Dios. Deja que Dios sea el que cobre con justicia y haga el castigo.
Versículo 16, mira cómo Dios cuida a los justos. Dice, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Mira, mejor es el taco con frijoles en Navidad, pero ganado con honestidad, que un pavo relleno comprado con dinero de un fraude. Eso no está en la Biblia, pero es un pensamiento. Mejor es lo poco del justo, mejor es lo poco. Si tienes 20 pesos, pero te los ganaste con honradez. Siéntete contento, hermano. ¿Entiendes? Y no envidies a aquellos malos que no agradan a Dios. Y no te amargues ni pongas tu vista en ellos. No, dice. Versículo 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. ¿Cuántos le dan gracias? Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos o de sus hijos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Dios no te dejará, hermano. Mira el versículo 20, hay un contraste aquí entre los justos y los impíos. Lo que les sucede, dice, mas los impíos, ¿qué? Perecerán. A nosotros nos guardará, pero los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga. Tú no hagas lo mismo. Mira, el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él, o sea de Dios, serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Nadie tiene esa capacidad de aprobar tu proceder y tu caminar en Cristo. Solo Dios. Aquel que se atreva a aprobar tu camino, si hiciste bien o si hiciste mal, se está poniendo en el lugar de Dios. Solo Dios es el que aprueba tu camino, dice. Versículo 24. Cuando el hombre cayere, se refiere al justo, no quedará postrado, porque Jehová, ¿qué? Sostiene su mano. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Y finalmente dice en el versículo 25 al 31, dice David, joven fui, ya pasaron los años, he envejecido, salieron las canas, viví muchos años, dice en otras palabras, y no he visto justo desamparado. ¿Qué tal? Ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo, dice, tiene misericordia el justo y presta, y su descendencia es para bendición. Por lo tanto, dice, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, a sus hijos. Para siempre serán, ¿qué? Gloria a Dios. Mas la descendencia de los impíos, ¿qué sucederá? Será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Y termina dando una mirada hacia el futuro, pero una mirada de seguridad, y dice así, ok, dice el 32, acecha el impío al justo y procura matarlo, pero Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino. Ese es el mensaje.
espera en Jehová, guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde en una aparente bendición y prosperidad. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, o sea, Dios. Porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará. Y aquí está de nuevo. Por cuanto en Él esperaron. Ese es el mensaje de hoy. Esperar en el Señor. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ciertamente ella en todo momento cuando escudriñamos tu palabra nos podemos mirar en la condición en la que estamos, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos exhortas a no ser impacientes, a no enojarnos por causa de los malignos, a no tenerles envidia, celos, amargura. Nos exhortas a no vengarnos, a no pagar mal por mal, sino a vencer con el bien el mal. Gracias, Señor, por enseñarnos a confiar en ti, apresurarnos a refugiarnos en ti cuando viene la lucha, el conflicto, la necesidad, la calumnia. Aprender a confiar en ti y hacer el bien, a no ser vencido de lo malo, a no ponernos al nivel de los impíos o de los rebeldes, de los amargados. De esa manera viviremos en paz en esta tierra y la verdad será nuestro alimento. Ayúdanos, Señor, a deleitarnos, a ser maleables, dóciles y obedecer tu palabra, Señor. Entonces nos alinearemos a tu voluntad y es cuando tú concederás las peticiones de nuestro corazón. Esas peticiones pueden estar en tu plan y ser respondidas o otorgadas en un día, una semana o 25 años. Eso está en tu soberanía, Señor. Nosotros somos respetuosos de ti, no queremos arrebatar nada. Nosotros recibimos por medio de la fe, pedimos, creemos que aquello que está conforme a tu voluntad nos es dado. Y cuando no está conforme a tu voluntad, no nos amargamos, ni nos resentimos, ni nos sentimos menos. Simplemente entendemos que no es tu voluntad y eso nos basta, Señor, cuando nos dices no. Por eso es que encomendamos nuestro camino a ti, nos ponemos en tus manos. Encomendamos nuestros familiares que todavía no te conocen, la situación en el trabajo, la calumnia de aquella persona. Como Jesús, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, porque tú obrarás a nuestro favor. Y guardaremos silencio delante de ti, porque ya encomendamos la causa. Y seguiremos adelante, Señor, esperando con paciencia la venida del Señor. Esperando con paciencia que tú nos sigas formando, esperando con paciencia que el hijo que se fue regrese al seno del Padre, que el marido que anda en malos caminos retorne. Esperaremos, Señor, con paciencia hasta el final. Como dice tu palabra, que los antiguos heredaron las promesas por medio de la fe y la paciencia y supieron esperar. Enséñanos, Señor, a esperar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos.